Bueno, primero agradecer a los tres ponentes sus intervenciones. A Pablo, porque quizá por la intervención el último ha tenido que recortar y ha hecho un auténtico esfuerzo de síntesis, pero dejando muy claritos unos mensajes que son también muy, muy importantes, y sobre todo me quedo con lo último que ha dicho. En principio decía que la visión que han dado los tres han puesto el dedo en la llaga. Fundamentalmente detrás de Bolonia lo que está es el cambio de rumbo en las universidades. Algunos ya en su día ya dijimos cosas que yo sintetizo un poco en los tres en una cuestión, que es el que quiere educación superior, que pague. Y el que quiere educación superior, además de élite, que pague más. La conclusión es obvia. Detrás de los cambios metodológicos y mil lindezas más que nos contaron, lo que verdaderamente estamos viendo es que hay recortes en las titulaciones, porque han bajado, lógicamente, las duraciones, y fundamentalmente, lo ha dicho Manu Levin, la formación es de un nivel más bajo, por razones obvias. Y entonces a la sociedad, y esto por eso digo que me quedo también con lo que decía Pablo, hay que salir fuera y decirle: señores, señoras, ustedes que tienen los problemas que están viendo con sus hijos en la educación secundaria, en la primaria, luego avanzarán, y en la universidad parece que es que eso ya será otra cosa. No, no, va a ser mucho peor, porque la secundaria es obligatoria y la primaria también. La educación universitaria no es obligatoria en el sistema educativo español. Bueno, perdonar, diría muchas cosas. Nos vamos a meter un poquito más, aproximadamente a -4, son ahora y 37, a -4 habría que cortar para hacer la proyección. Pero yo creo que merece la pena que hablemos todos los que evidentemente quieran intervenir, y en función de las peticiones, pues así un poquito nos vamos a alargar. Así que probablemente vamos a ver si enganchamos 15 minutos, 10, 15, no pasarnos de 15, porque entonces ya nos metemos en el otro más allá de las 12 y pico y iríamos mal. Voy a pedir las palabras, hacemos una primera ronda. Antonio nos decía que la gente que quiera hablar, más que nada porque le filman pues en la fila número 4, pero vamos, más que nada es porque por la zona de allí, por ejemplo, está más oscuro, y bueno, yo en eso tampoco voy a obligar a que la gente venga pero a la fila 4, pero si quiere de alguna manera un poco seguirse la planificación que se ha hecho, pues tendría un poco que ser así. Entonces voy a pedir las palabras, y una de dos, o me decís nombre, me da igual, o lo damos un poco como intervención, 1, 2, 3, 4, me da lo mismo. Entonces voy a empezar un poquito pidiendo desde el fondo y siguiendo hacia abajo y terminando aquí. Dime. Fermín. ¿Más? No tenemos de momento más. Nadie se anima. Bueno, Perdonar, es preferible que ahora, si vamos a hacer un intento de reasignar tiempos, se pueda saber cuánta gente va a intervenir, porque si no vamos a intentar a hacerlo dividiendo por el número de personas, y luego eso no se corresponde con la realidad, nos vamos a equivocar necesariamente. Simplemente lo digo, no hay ningún problema, puede hablar el que quiera y el que no quiera no, pero tener en cuenta que cabe todo tipo de intervención. Viene una intervención expositiva que pueda completar algunas de las cosas que se ha dicho, o simplemente como el nivel de información no es igual para todos, pues preguntas puramente de resolver casos concretos, que a lo mejor gente no está lo suficientemente informada y que tiene interés para muchos, porque la información no ha fluido como debería haber fluido. Bien, una simple cosa, como de momento solamente hay una palabra pedida, bueno, ahora ya veo dos. Sí, dime. Vale, quiero decir, bueno, como no hay más, te identifico perfectamente. Entonces ponemos derecha. Fabio, vale. ¿Ya sale alguno más? Por la izquierda. Vale.
Vale, vale. Bien, si no hay más, tenemos 3. Entonces, como mucho, vamos a ver si nos acotamos un poquito en, como mucho, 2 minutos, porque así a lo mejor eso hace que se nos animen unos pocos más. Fermín. Yo soy profesor de filosofía jubilado en la secundaria, pero estoy interviniendo activamente porque siempre nos ha preocupado en todo el proceso de movilización que hay ahora mismo. Y hay una preocupación fundamental. Todo movimiento, si se queda en sectorial, termina agotándose y nos parecía que era importantísimo que la universidad se sumara a este momento. Estamos hablando, y yo creo que compartimos muchísimo lo que habéis dicho, los procesos que hay, pero estamos en un momento crucial, que en los procesos, tal como los estamos conociendo, van a cambiar porque van a ser radicales y drásticos. Eso que decía el presidente de la patronal aquí de reformas brutales, bueno, eso es lo que están pidiendo y eso es lo que hay. Y en ese sentido, pensar que la movilización no ha sido simplemente porque ha habido unos recortes, sobre todo en secundaria. Lo importante de ese movimiento es que se ha abierto a un planteamiento, yo diría, político. Es decir, es toda la enseñanza pública la que está en peligro e inminente peligro. Y quizá es un movimiento sobre todo preventivo, no solamente, porque eso es lo que se ha logrado, ¿no? Es decir, no simplemente los recortes, sino decir, oigan ustedes, este es el anuncio de que aquí van en serio a cargarse, bueno, lo que decía aquí también Esperanza Aguirre, que no es solamente madrileño, ¿no? Es decir, no todas las fases de la enseñanza tienen que ser obligatorias y gratuitas. Y si en la universidad es evidentemente que ya no lo es y que están con el plan Bolonia y subida de matrículas, etcétera, y ahora con el anuncio de las previsibles fusiones o lo que sea, que evidentemente es una reconversión de arriba abajo de todas las universidades, en principio es toda la enseñanza. Y sinceramente saludamos que lo que habéis anunciado, decíamos, ¿por qué no se incorpora? Esto es muy importante que hagáis este acto, pero es que urge que haya un movimiento inmediato, porque si no se va a agotar, evidentemente, eso que ha nacido en la secundaria, que ha empezado a extenderse en la primaria infantil, que ya le pegaron el palo a la infantil, y parece ser que es el modelo, que ya no es ni siquiera subvencionar, sino cortar y privatizar directamente, y quien se lo pueda pagar lo tendrá. Entonces, sinceramente, nos parece muy importante, pero ver cómo se conecta. La gente de secundaria se ha ido, digamos, autoorganizando con la Red Verde, que es un poco el proceso de asambleas, delegados, por zonas, por pueblos, hasta lo que debería ser un comité de huelga con aquellos sindicatos que realmente respeten lealmente y apoyen la huelga, ¿no? Quien se descuelgue porque tenga otros intereses es su problema. Pero de verdad, es muy importante que la universidad y que crezcamos, por tanto, en el enfoque y la perspectiva de lo que hay por medio. Muchas gracias. Tiene la palabra por ahí, por la derecha, Fabio. Bueno, yo me he preocupado muchísimo por lo que he oído. Me da realmente cosa todo esto y me gustaría hacer algo para detener el proceso, poner mi grano de arena. Bueno, en esta facultad he convocado una asamblea el lunes a la 1 en el hall, 1:15, 1:30. Así que si a mis compañeros que estén aquí se quieren unir para ver qué podemos hacer de cara a parar todos estos planes, organizar la huelga del día 17, pues decir que están invitados y que incluso difundirlo al resto de compañeros, amigos y demás. Nada, solamente era eso. Gracias. Muchas gracias. Miren. Vale, yo quisiera romper una burbujita más, en el sentido que ya han dicho los ponentes y que ya ha dicho mi compañero, de cuando hablamos de Bolonia hablamos de un plan europeo, pero luego la aplicación no la hace Europa, la hace España. En este sentido, bajar un poco más a tierra, hemos hablado de universidad, hemos visto cómo se vincula con institutos, nos hemos movido en un ámbito aún de la enseñanza, pero lo que hace Bolonia es dejar la universidad en manos de los mercados y de las empresas, es decir, a la situación y las necesidades expresas de este mercado y de estas empresas. Actualmente, una situación de crisis. Y esta aplicación ha de ser sobre la realidad previa que España tiene, financiera, económica y de la propia universidad. El año pasado la Universidad Complutense publicó un plan de reequilibrio presupuestario. Está en una situación de deuda
de dinero que debe la Complutense, dinero que le debe la Comunidad de Madrid, como bien ha informado el profesor, que ahora le han obligado a pagar 43,3 millones en concepto solo de obras. Frente a esto, ¿qué es lo que dice este plan de reequilibrio presupuestario? Uno, atiende a lo que se especifica en la Estrategia 2015 y en Bolonia, una subida de tasas. Para conseguir, el año pasado decían un 5%, para conseguir unos 4 millones líquidos, pero también atienden a una serie de principios que se aplican, que el Gobierno ha aplicado a través de la reforma laboral. Está reduciendo cargos, está flexibilizando la plantilla de trabajadores, no está reponiendo las bajas. Antes en mi facultad había 10 secretarios, ahora hay 4. Es decir, que la universidad está siendo afectada no solo en el ámbito educativo, sino también en el ámbito laboral, ya que todo pertenece al mismo ámbito. Entonces, en ese sentido, de cuando estamos vinculando la universidad con institutos, vinculemos la universidad en el ámbito educativo de alumnos, también con los propios trabajadores de la universidad. Los profesores funcionarios han sido afectados por una reducción del salario, están teniendo que encargarse de más materias, más asignaturas, teniendo que hacer traslados imposibles, están agotados, sobresaturados. Es decir, y esta misma afección, digamos, en el ámbito laboral, contribuye a una merma de la calidad de la enseñanza de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, de cuando hablamos de unir las luchas, de las reivindicaciones, de hacer un análisis coyuntural, en el ámbito de la enseñanza salgamos un poquito más allá y hagamos un análisis también de la situación laboral, de recorte de la reforma laboral, de recorte del salario de los funcionarios, del pensionazo, etcétera, etcétera, etcétera. Y unamos también en ese ámbito las luchas. Simplemente. Bueno, más palabras. ¿Se anima alguien más? Jacinto. Bueno, yo lo primero que quería era agradecer las brillantes exposiciones. Realmente me maravilla cómo las nuevas generaciones vienen dando fuerte con esa claridad de ideas y capacidad de análisis. Mi reflexión va en intentar analizar por qué estamos solos los que estamos. Es decir, 4 gatos del profesorado y pues supongo que alumnos básicamente de esta facultad. Medio centenar de alumnos de esta facultad. Cuando además yo creo que ha habido bastante difusión de esta jornada de reflexión. Me temo que estamos, como estaba en el espíritu de los ponentes, en un cambio de sociedad, una sociedad que va para atrás a marchas forzadas, que va a llegar a la esclavitud y que solo cuando pasemos unas décadas en la más negra de las esclavitudes del siglo XXI volverán a renacer. No sé si los ciclos necesariamente tienen que ser así o no, pero que efectivamente solo el cambio de sociedad, de modelo de sociedad, puede hacernos renacer. Y quizás para que ese cambio se dé, tiene que hundirse. José Luis San Pedro ya hace años hablaba de el agotamiento del mundo que teníamos, cómo se cambia, se llega a un nivel máximo de desarrollo humano en general y luego viene el declive. El declive es evidente y supongo que volverá el declive. Me resulta esperanzador que todavía estemos aquí con la cerilla encendida, bien encendida, por si hay pronto, antes o después, el escape de gas
que haga explotar todo esto, pero es importante que mantengamos la cerilla encendida. Es esperanzador que haya ahí 5 personas en la mesa y unos pocos más en el salón, hablando y uniéndonos con la misma esperanza, cambiar esto. Y espero que este cambio se dé, pero que lo que nosotros tenemos que tomar conciencia es que, como ya se decía, ¿no?, debemos ser cada uno de nosotros un grano que germine y alrededor de nosotros mantengamos o extendamos esta esperanza y esta capacidad de reacción. Es esperanzador la oleada verde, la revolución verde que se está dando en Madrid, especialmente por las circunstancias, y que, como decía nuestro compañero que intervino antes, consigamos sumar a todos. Pero tenemos que extender y difundir estos mensajes y esta necesidad de rebelión. Pues no, creo que no puedo decir más. Espero que así sea. ¿Más palabras? No se anima más nadie. Bueno, yo simplemente entonces, antes de dar paso al vídeo que dura como 10 minutos, 12 minutos, poco para calentarnos, sí transmitir, después de las intervenciones y de las últimas palabras, una metáfora. Esto es como cuando hay que encender una estufa de leña. Las estufas de leña son más lentas para encender, entonces se tarda más, pero al final dan un calor tremendo. Entonces yo confío en que esto pues pueda ir siendo así. Nunca se empezó, en fin, es verdad que las circunstancias son muy diferentes en cada momento, pero las cosas no empiezan porque vienen cientos, miles de personas y tal. Esto va poco a poco. Desgraciadamente muchas veces la ignición empieza pues porque hay una presión muy fuerte, una acumulación a lo mejor de un determinado combustible, y entonces, claro, ¡pah!, explota, y entonces, claro, salta allí todo el mundo. Bueno, en secundaria ha sido así, es decir, la explosión no es que es que no pasaba nada y de golpe ha pasado, no, claro, la presión existía, lo que pasa es que la explosión ha sido que de golpe han puesto a 3.000 en la calle. Y bien se están cuidando, como leía Manu, por ejemplo, y es de hace 15 años, de intentar que las cosas se hagan poquito a poco para que obviamente no se produzca este hecho. Pero eso no significa que habrá que ir a la gente contándolo y llevándolo. Dos precisiones. Una respecto del decreto de centros, que es, el de fusión, que llamamos nosotros de centros, pero es de fusión de universidades. En las noticias que tengo de ayer es que hay una pausa, me explico, no va a haber la luz con el gobierno socialista, porque de hecho faltan solo 3 consejos de ministros antes de las elecciones y ni siquiera ha conseguido entrar ese decreto al Consejo de Estado para informarse, lo cual es preceptivo, pero eso no significa que no va a ser, y probablemente mucho más agudo. O sea, la fusión de universidades y reestructuración de las universidades está ahí, escrita, dicha, etcétera. Simplemente habrá unos que van a venir, estos que se van lo están intentando poner en el boletín, y los que vengan, sean quienes sean, eso está garantizado porque las ideas están ahí trasladadas, va a ocurrir. Otra cuestión sobre precisiones. Lo digo más que nada porque las posiciones muchas veces, hace años incluso, no tantos, sobre Bolonia, pues han sido diversas. Algunos tenían ciertas esperanzas de que ahí lo que se cantaba y lo que se decía pues era magnífico, incluso, pues había que creer en ello por intentar. Bueno, pues claro, si le queremos ver el lado positivo de las cosas, pues también se lo podemos intentar buscar. Obviamente algunos, no que fuéramos pájaros de mal agüero, pero veíamos o teníamos, no sé si la capacidad de leer entre líneas, o a lo mejor eso, éramos pájaros de mal agüero. Me refiero porque se ha hecho una alusión, por ejemplo, a comisiones obreras. Yo he trabajado y trabajo y tal, y fui una de las personas que dijo, cuidado, que ahí debajo hay pólvora. Y obviamente,
pues el tiempo lo malo es que nos está dando la razón. Lo que pasa es que las organizaciones las componen personas, no nos olvidemos. Y entonces lo que hace falta es sumar. Y sobre todo a la gente decirle, ¿veis? O mirar lo que está pasando, cómo es vuestra carrera, qué tipo de empleo, lo habéis dicho magníficamente los ponentes, a dónde vais a ir con esto, qué esperanza os da esto y, lógicamente, hay que decirlo e incluso señalar, evidentemente, a quienes están o conniventemente, ya en ese caso sea por omisión o por connivencia, pues denunciarlos claramente, para que, lógicamente, la gente no sea engañada. Sin más preámbulos, pasamos, si no hay más, a la... sí, Antonio. Quiero hacer una precisión. Os recomiendo vivamente que veáis estos 12 minutos. No estaba previsto, en principio, un coloquio posterior, pero como probablemente habrá gente que quiera hablar, podemos habilitar unos cuantos minutos para hablar. Pero yo creo que es lo suficientemente claro y lo suficientemente contundente y probablemente también servirá de alguna manera de respuesta de lo que la organización de este acto piensa de la primera intervención que ha habido aquí, puesto que la señora Figar no habla para nada de la enseñanza universitaria durante los 12 minutos.